gracias por acompañarnos en esta parte de ultrasonido pulmonar del diplomado de ultrasonido en el paciente crítico pediátrico y neonatal. Yo soy Daniel Ibarra Ríos y vamos a ver la parte pulmonar. De la misma manera que en cardio les dimos ahí unas referencias, aquí sí creemos que el ultrasonido pulmonar debe ser competencia de todos los neonatólogos y queremos tratar de enseñarlo a profundidad. Aquí está el libro que tuvimos la fortuna de escribir junto con la doctora Ale Sánchez. En el código QR lo pueden escanear y acceder a él, es gratuito. Y ahí también van a venir todo lo que vamos a platicar ahorita y también vienen los videos. Como ya habíamos platicado, actualmente hay mucha controversia en lo que constituye el POCUS, en específico cardíaco. También aunado a que recientemente la Academia Americana de Pediatría publicó sus guías donde se avala un poco el uso del POCUS, pero hay que, como les digo, determinar muy bien la gran diferencia entre el consultante experto de una valoración hemodinámica completa contra lo que correspondería al point of care. Sin embargo, cuando estamos hablando de ultrasonido pulmonar, yo personalmente creo, y muchos, que debe ser universal para todos los neonatólogos. La verdad es que uno de mis grandes sueños era aprender ecocardiografía funcional y afortunadamente lo pude hacer y lo disfruto muchísimo. Sin embargo, el ultrasonido pulmonar lo uso todos los días y es algo que quiero transmitirles porque también pues ustedes también lo van a hacer. El papá del ultrasonido pulmonar es el doctor Daniel Lichtenstein, que está aquí. Se cuenta, él es médico de adultos. Se cuenta que en una guardia tenía un paciente con una placa blanca y no sabía qué tenía y contrario a lo que estaba permitido fue a la parte de rayos X y jaló la máquina de ultrasonido, le hizo un ultrasonido y se dio cuenta que era un gran derrame que pudo drenar, ¿no? Entonces, de ahí el doctor Lichtenstein tiene la gran virtud de haber establecido la utilidad del ultrasonido pulmonar. Y algo que es muy importante es que tiene la gran virtud de haber sistematizado la observación de los artefactos y poder determinar cómo, aunque son artefactos, están presentes en salud y en enfermedad. Se ha probado el ultrasonido pulmonar para la gran mayoría de las patologías que vemos en la unidad de cuidados intensivos neonatales y tiene una muy buena correlación inter e intraobservador. Aquí tienen al doctor Daniel De Luca y a la doctora Nadia Youssef, que son los responsables de haber diseminado este curso en diferentes partes del mundo. Justamente yo tuve la fortuna de tomar en el 2017, se organizó un curso por parte de la Federación de Neonatología de México, donde pues tuvimos la oportunidad de ir en el Hospital General de México, el doctor De Luca y la doctora Youssef lo dieron, y la idea era replicarlo en diferentes hospitales. Hoy en día en diferentes hospitales se está aplicando la técnica, en la Gineco 4 con la doctora Ale Sánchez, tengo idea que en el Hospital General de México también, entonces pues es algo en el IMPER también con el doctor Dylan, entonces es algo que ya está pues cada vez haciéndose más, ¿no? Pueden ver cómo tiene muy buena sensibilidad y especificidad, incluso tiene mejor especificidad para cosas como neumotórax pequeños, y en los centros donde se realiza se ha logrado reducir de un 50 a un 70% el número de radiografías y los neonatos reciben una tercera parte de la radiación. Entonces, algunas cuestiones técnicas: recuerden, el agua se va a ver negra en el ultrasonido, el hueso blanco, el aire pues no se ve si está en los pulmones, y ahí vamos a ver los artefactos y vamos a ver los artefactos que se genera por la interacción entre el aire y el agua. Sin embargo, el aire, si está dentro de una víscera, se ve blanco. Por eso cuando ven neumatosis porta, pues ven los puntitos blancos viajando, o cuando ven neumatosis intestinal, pues se ven los puntitos blancos intramurales, ¿no? Y los tejidos van a tener una ecogenicidad gris. El transductor arriba de 8 MHz es mejor, lineal es mucho más fácil de interpretar. Sin embargo, muchos de los médicos pioneros en esto lo hacían con el sectorial, o sea, con el mismo hacían eco y pulmonar. Es cosa de acostumbrarse. Y el foco tiene que estar a nivel de la línea pleural. Y recuerden que en una imagen longitudinal, que eso es lo que normalmente vemos, la cabeza va a estar acá y las piernas va a estar acá. Entonces la escotadura normalmente va hacia la cabeza, ¿no? Esto es derecha, esto es izquierda, esto es cabeza, esto son piernas, y aquí hay una costilla, otra costilla, otra costilla, otra costilla.
En el 2012, el doctor Lichtenstein con el doctor Philip Murray hicieron este artículo importantísimo donde describen las aplicaciones en el neonato. Este es el artículo base con lo que he hecho toda mi experiencia. Y dan 7 puntos. Uno, la simplicidad. Es un estudio simple y se requiere un equipo básico de ultrasonido. Hay que recordar que lo que vamos a interpretar son los artefactos. Los equipos más modernos tienen filtros para deshacerse de esos artefactos. Entonces, muchas veces el equipo más sencillo, incluso en muchas unidades, dense una vuelta a rayos X y algún equipo que ya está de salida les puede servir a ustedes. El aire y el líquido están mezclados en el tórax. El pulmón es el órgano más voluminoso de todo el cuerpo y por lo tanto va a ser susceptible a la exploración sonográfica. Todos los signos parten de la línea pleural. El ultrasonido pulmonar se basa en artefactos, no queremos filtros, no queremos software complicado. Es un estudio dinámico. Aquí vamos a grabar clips de 6 a 10 segundos. No vamos a guardar imágenes fijas. Y todas las alteraciones para que las podamos ver tienen que involucrar la pleura. Sin embargo, está muy bien determinado, por ejemplo, en las consolidaciones que el 98% alcanzan la pleura. Entonces, en general, la gran mayoría de las lesiones las vamos a lograr ver. ¿Qué equipo podemos utilizar? La verdad es que podemos utilizar el equipo que tengamos. Desde un equipo de piso, que es lo que recomendamos, un equipo sencillo de piso que esté en la USIN y que no salga de la USIN porque si ocurre una urgencia, lo importante es que esté disponible. O también nosotros utilizamos mucho unas de estas sondas económicas portátiles que se conectan a la tableta. Las regiones que se exploran en la mayoría de los estudios son las anteriores y las posteriores. Vamos a ver más adelante que para consolidaciones y derrames es muy importante ver las áreas posteriores. Para todo lo que tiene que ver con líneas B, con edema pulmonar, han hecho estudios comparando el ultrasonido pulmonar, digamos, estándar, que son estas 6 regiones, anterior, superior, inferior y lateral, contra explorar también las regiones posteriores, y el beneficio que da es marginal, y como implica también voltear al neonato, que puede estar inestable, en la mayor parte de los centros se concuerda con que esto es el mejor abordaje. Sin embargo, cuando hay estabilidad y cuando sobre todo queremos ver consolidaciones y queremos ver derrame, hay que ver las zonas posteriores. Los transductores, el ideal para los prematuros pues es el palito de hockey porque tiene un área menor de impresión, entonces podemos dividir el tórax aunque sea chiquito en 2 partes. Pero si no, lo único que pasa es que con un solo transductor van a tener en la imagen todo el tórax del bebé. Y los transductores, recuerden que tienen una escotadura, que es una marca lineal, puede ser táctil o luminosa, que se va a correlacionar con la marca en la pantalla para que sepamos dónde es derecha e izquierda, dónde nos estamos localizando. Como les digo, generamos, mientras existió el programa en el Hospital Infantil de México, muchísima experiencia con el ultrasonido portátil y también yo en mi práctica privada lo uso mucho. Se pueden hacer cortes longitudinales, que es el que más se utiliza, donde la escotadura va a estar apuntando hacia la cabeza, pero también se pueden hacer transversales, y en los transversales vamos a barrer el tórax de arriba abajo, esto es decir, vamos a pasar espacio intercostal por espacio intercostal. Cuando hacemos los transversales anteriores, yo normalmente dirijo la escotadura hacia el hígado para que me quede el esternón en el centro y sepa cuál es derecha e izquierda. Y cuando hacemos los posteriores, pronamos al paciente y dirigimos la escotadura hacia la izquierda para que también quede al centro la vértebra y sepamos cuál es derecha e izquierda. Como les digo, en la mayor parte de los casos vamos a explorar 6 áreas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero también en muchas regiones también utilizan las posteriores, que normalmente nos daría 4 áreas más, porque también es la superior y la inferior posterior. ¿Cómo dividimos nuestro tórax? Pues a través de la línea paraesternal a la línea axilar anterior va a ser la zona anterior, y entre la línea intermamilar vamos a dividir en superior e inferior. El área lateral la vamos a dividir de la línea axilar anterior a la línea axilar posterior, y el área posterior la vamos a dividir de la línea paravertebral a la línea axilar posterior. Y ahí están pues todas las áreas que son susceptibles de interrogar. Recientemente la Asociación Europea de Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales, que es súper importante, y sobre todo para ustedes que están tomando este diplomado que la conozcan, publicaron unas guías, unos consensos con una buena carga basada en evidencia de recomendaciones para utilizar el ultrasonido. Y en específico para usar el ultrasonido pulmonar, pues vean cómo en la mayoría de las patologías que
nosotros neonatólogos estamos involucrados, tiene una utilidad y hay un cuerpo de evidencia suficiente para que sea estándar en la práctica clínica. También esta asociación es muy importante porque están por lanzar, si es que no ya está publicado, su journal. Entonces va a ser la primera revista de cuidados críticos pediátricos y neonatales. Entonces aquí con nuestros amigos intensivistas pediátricos y los neonatólogos, pues tenemos ya un espacio en común para compartir. El ultrasonido pulmonar puede ser realizado por diferentes personas. Este es la primera publicación de cómo funcionaría ya integrado a un programa, integrado a un programa en un hospital de tercer nivel, y esto es del grupo de Winnipeg, del doctor Yasser El-Sayed, donde pues aquí tienen las aplicaciones del ultrasonido pulmonar point of care, o sea, a la cama del paciente, y lo dividieron en 3 categorías. La categoría de valoración para en el periodo de transición, es decir, después de nacer. La valoración para ver la severidad del daño pulmonar. Y la valoración integrada con ecocardiografía funcional. Entonces aquí pueden ver la gran cantidad de estudios que se hicieron. 1025 de transición, 1936 para ver la severidad del involucro pulmonar y 1115 integrados con ecocardiografía. Y vean cómo, conforme fueron pasando los años de su programa, cada vez más paramédicos como los terapistas respiratorios, que en todo Norteamérica tienen un papel muy importante en el manejo de los pacientes, eran los usuarios. Entonces nosotros cada vez que hablamos de ultrasonido pulmonar estamos invitando a todos, terapistas respiratorios, enfermeras, todo aquel que pueda beneficiarse de la técnica y que pueda dar una recomendación. Y vean cómo, estas son las recomendaciones en porcentaje. Entonces en general se dieron una recomendación específica en un 62% de las consultas, ¿no? Entonces 62% de las veces que se hizo el ultrasonido pulmonar nos sirvió para tomar una decisión. Administración de surfactante, escalar el soporte ventilatorio, bajar el soporte ventilatorio, iniciar antibióticos para una neumonía, drenaje de derrames pleurales, neumotórax, etc. Entonces vean, es muy importante esta parte. Y este artículo se acaba de publicar literalmente en abril de este año, y es el papel de los terapistas respiratorios. Entonces este es el programa de ultrasonido pulmonar llevado únicamente por terapistas respiratorios. Entonces también para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, y como utilizando una escala semicuantitativa, les sirve para recomendar y dar, para bajar el soporte respiratorio, mantener el mismo soporte respiratorio, escalarlo, decidir administrar surfactante, etcétera. Entonces pueden ver cómo hay una diferencia estadísticamente significativa de la escala semicuantitativa de los neonatos que no requieren surfactante de los que sí requieren surfactante, y cómo hay una correlación lineal muy bonita entre la escala semicuantitativa y la presión media de la vía aérea o la FiO2 que requiere el paciente. Entonces, esto es muy interesante porque justo en Norteamérica los terapistas respiratorios manejan los ventiladores. Entonces es una herramienta que les da mucha ayuda para la toma de decisiones en conjunto con el equipo médico. Entonces lo primero es, vamos a determinar la normalidad, ¿no? Entonces aquí tenemos una costilla, otra costilla, otra costilla, otra costilla, los espacios intercostales, y ven una línea hiperecogénica que se mueve en vaivén. Esta es la línea pleural. Lo primero para determinar el espacio intercostal, que es justo donde el transductor nos da una vista, está escrito el signo del murciélago. En los neonatos no se nota tanto porque por las características sonográficas del tórax, las costillas no nos dan sombra posterior. Si ven un corte lateral o posterior, queda muy claro la sombra posterior y ya se ve un poquito más claro el murciélaguito. Aquí están las alas y el cuerpo. Entonces las alas y el cuerpo es el signo del murciélago para identificar el espacio intercostal, y pues es en honor a los murciélagos que utilizan el ultrasonido para volar. Este es un corte longitudinal, escotadura viendo hacia la cabeza. Aquí está la cabeza, aquí están las piernas, y vemos que hay deslizamiento de la línea pleural.
Y aquí está el corte transversal. En el corte transversal, vean cómo la escotadura está hacia el hígado, entonces el esternón está en el centro y podemos ir espacio intercostal por espacio intercostal de arriba a abajo. Si el pulmón es normal, vamos a tener primero deslizamiento pleural y segundo, como el aire no va a chocar con nada, vamos a tener el artefacto A. Las líneas A es el reflejo de la línea pleural que nos da imágenes equidistantes en espejo hacia el infinito. Este reflejo de la línea pleural entonces nos da las líneas A, ¿no? Entonces aquí hay una línea A, aquí hay otra línea A, aquí hay otra línea A. Entonces aquí está la línea pleural y vean cómo los reflejos son equidistantes, como cuando ustedes están entre dos espejos. Entonces lo normal es un patrón A, pero con deslizamiento pleural. Inicialmente puede ser difícil identificar el deslizamiento pleural, que la línea pleural pues es milimétrica. Entonces nos apoyamos mucho del modo M. ¿Qué pasa? Que cuando aplicamos el modo M, la imagen inferior al estar en movimiento nos va a dar una imagen arenosa. Y esto en el modo M lo llaman el signo de la playa, ¿no? Donde tenemos aquí las olas y abajo la arena. Cuando tenemos un patrón A y no hay deslizamiento pleural, es un neumotórax. ¿Qué pasa cuando hacemos un modo M? Más adelante, vamos a ver con calma ahorita neumotórax, pero ¿qué pasa en el modo M? Que al no haber este deslizamiento, en vez de que veamos el signo de la playa, vamos a ver el signo, en inglés le dicen signo de la estratosfera, que son esas líneas de los espectáculos aéreos que les encantan, pero pues a nosotros nos suena medio raro, entonces nosotros le decimos signo del código de barras, ¿no? Queda mucho más claro un código de barras en vez de la playa si no hay deslizamiento pleural. Y aquí podemos ver un pulmón deslizándose, aquí tenemos el deslizamiento pleural, y en el modo M el signo de la playa. Vean el movimiento en vaivén de la línea pleural contra un neumotórax. Aquí no hay deslizamiento pleural, código de barras, y se ve la diferencia entre el pulmón deslizante y no deslizante que se llama punto pulmonar. ¿Qué pasa cuando empieza a haber interfase aire-líquido? Vamos a tener el efecto anular descendente. En el efecto anular descendente es un efecto físico donde el ultrasonido se va a reflejar en múltiples burbujas de gas, que va a generar una serie de ecos que van a regresar al transductor y el resultado en la pantalla va a ser una línea brillante que se va a extender a la profundidad de la pantalla y que se va a dirigir en dirección de la sonda ultrasonográfica. Y esto nos genera las líneas B. Al generarse un canal acústico por el efecto anular descendente, la línea B es un artefacto de reverberación que va a generar esta imagen hiperecoica que parte de la línea pleural, llega al fondo de la pantalla y se mueve en conjunto con el deslizamiento pleural. Entonces son las líneas B. Ahora, ¿qué pasa en la transición? Y esto es muy interesante, el grupo de Australia, el doctor Douglas Blank, hicieron estudios padrísimos de qué pasaba cuando nacíamos con las primeras respiraciones y determinaron que la línea pleural se establece con las primeras 7 respiraciones más o menos. Entonces, normalmente, si logro ver el pulmón luego que nace un neonato, se va a ver gris, se va a ver hepatizado porque todavía va a estar lleno va a estar consolidado. Después se blanquea. Después se van a ir separando las líneas B hasta quedar con un patrón A deslizante. Y ellos proponen esta escala de 0 a 3, es conforme se va aireando el pulmón. Y cuando nos enfermamos, ya en la vida postnatal pasa lo contrario. Pasamos de un patrón A con pulmón deslizante a un patrón blanco y negro, es decir, más de 3 líneas B por campo, a un pulmón blanco, es decir, las líneas B coalescen y nos borran las líneas a un patrón gris de consolidación, donde aquí sí van a estar viendo ya el pulmón. Normalmente interpretamos artefactos, que es el aire pasando libremente o el aire pasando a través de una interfaz aire-líquido. Cuando vemos el pulmón consolidado, aquí ya vamos a estar viendo la víscera. ¿Por qué? Porque está hepatizada, ya sea infiltrada, colapsada. Y aquí una escala semicuantitativa es ponerle puntajes, ponerle un número. Normal sería 0, patrón intersticial sería 1, pulmón blanco 2 y pulmón gris, o sea, consolidado o derrame es 3. Y entre mayor sea la escala, pues va a estar peor aireado el pulmón. Entonces, cuando hicimos el libro, nos dimos a la tarea de ver algunos neonatos luego que nacían. El primero es una cesárea que no tuvo pinzamiento tardío de cordón, tuvo que pasarlo luego a la cuna de calor radiante y vean cómo inmediatamente el bebé ya había empezado a respirar, pero vean cómo está todo blanco el pulmón.
Y ahora esto es un parto donde sí vimos la primera respiración. Entonces parto, vean cómo en la primera respiración se ve incluso hepatizado y se blanquea el pulmón. La cesárea a los 5 minutos, ya mejor aireada la parte superior y abajo líneas B coalescentes, pero todavía gran parte del pulmón se ve blanco. El parto a los 5 minutos, mucho mejor aireado el pulmón. Y a los 15 minutos la cesárea, mejoran las áreas superiores, pero siguen habiendo en la base líneas B coalescentes. Y el parto, igual, mucho mejor aireado que la cesárea y nada más algunas líneas B en la base que tiene que ver con la dinámica de los fluidos que van a las zonas más declives. Entonces aquí pueden ver las líneas B, ¿no? Deslizamiento pleural y líneas que bajan y que se mueven en conjunto con el deslizamiento pleural. Y otra cosa que es bonita de esta imagen es que pueden ver una línea pleural totalmente anormal. Una línea pleural gruesa, discontinua, con algunas consolidaciones chiquititas o broncograma de colapso. Entonces es otra cosa importante que se pierda la línea pleural derechita, lisa, a una línea pleural alterada. Las líneas B nos hablan del componente líquido. Entonces ya vimos el A, las líneas A, y este es el B del ABC del ultrasonido pulmonar. Entonces las líneas B se extienden a lo largo de la pantalla sin limitarse, se cruzan y pueden ocultar las líneas A, más de 13 síndrome intersticial, se mueven con el deslizamiento pleural y con que haya una no puede haber neumotórax, porque quiere decir que hay interfase aire-líquido. Y algo que es muy práctico en los neonatos es que generalmente tienen líneas B. Es rarísimo el neonato que ven que el pulmón está totalmente normal sin ninguna línea B. Eso hace que, sobre todo cuando están en la UCI, eso hace que cuando pasan de un patrón de líneas B a un patrón de puras líneas A sin deslizamiento pleural sea muy fácil diagnosticar neumotórax en los neonatos. Y la escala semicuantitativa, como les explicaba, es ponerles un número. 0, 1 blanco y negro, 2 blanco o 3 gris. Han habido diferentes variaciones, pero en la mayoría de los estudios este es lo que más se utiliza. 6 áreas y esta escala semicuantitativa. ¿Qué hay de esta escala semicuantitativa? Correlaciona perfectamente con la tomografía axial computada, es decir, en las áreas de la tomografía donde se ven los septos, donde se ven las alteraciones, se ven en el ultrasonido pulmonar. Con el Silverman, entre más rápido, con más dificultad respira un paciente, tiene peor puntaje. Con la oxigenación, entre peor oxigenado tiene un paciente, tiene mayor puntaje. Y en modelos tanto animales como humanos, con inflamación. Haciendo con resultados del lavado broncoalveolar, se encuentran pulmones con perfil más inflamatorio conforme mayor escala tienen. Como les digo, han hecho algunas variaciones. Este es el estudio original de la adaptación de la doctora Rosalind Brad de la escala semicuantitativa, donde tiene que haber consolidación para que sea 3. Y hay algunas otras adaptaciones donde con que vean este broncograma de colapso más extendido ya le dan el puntaje 3. O estas otras propuestas donde en vez de dar 3 dan 4 puntos. La verdad es que todo pareciera que el puntaje sencillo de 3, mis 6 áreas, es lo más sencillo y da más o menos los mismos resultados. En algún momento se va a poder interpretar la medición de la escala de grises. Un ejemplo de dónde se utiliza, los médicos materno-fetales utilizan este programa que se llama Quantus, donde se analiza en una imagen de 4 cámaras, se pone la región de interés y nos da el riesgo, es decir, y el grado de madurez pulmonar. En neonato han habido algunos ejemplos así, donde se trata de hacer por inteligencia artificial una interpretación y se ve que hay comportamientos específicos de los diferentes grados de la escala semicuantitativa. Entonces quizá en algún momento va a haber algo así, donde sea más automatizado. En medicina de adultos hay equipos que tienen conteo automático de líneas B. La verdad es que en neonatos hacemos la cuestión más manual y de vista. Y este es el algoritmo básico para distinguir la patología adaptado del protocolo Blue del Dr. Lichtenstein, donde vemos si está el signo del murciélago o no. Si no está el signo del murciélago, vemos el signo de 4 paredes y en el sinusoide, en el modo M, ahorita lo vamos a ver, es un derrame pleural. Si está el signo del murciélago, vamos a ver si hay deslizamiento pleural. Si no hay deslizamiento pleural, hay que ver si no es un neumotórax. Y aquí están las reglas del neumotórax.
Las vamos a ver ahorita con cuidado. Si tiene más de 3 líneas B, vamos a ver si son coalescentes o no coalescentes. Cuando coalescen, tenemos un pulmón blanco sin áreas respetadas, es más bien concordante con un patrón de SDR. Cuando tenemos líneas B separadas y con áreas respetadas, es más un patrón de taquipnea transitoria del recién nacido. Y si tenemos consolidaciones, ¿no? Sería la C del ultrasonido pulmonar. Cuando se describió inicialmente para SDR y taquipnea transitoria, bueno, pues se decía en el déficit de surfactante se ve el pulmón totalmente blanco, y cuando el doctor Catarrós hizo la primera descripción de la taquipnea transitoria del recién nacido, describió este signo que se llama el doble punto pulmonar. En lo que hablaban es que las áreas más declives iban a estar blancas y las áreas más superiores iban a estar mejor aireadas. Y esto tiene que ver con la dinámica de líquidos, que va a viajar a las áreas más declives. Ya después, mucha literatura, sobre todo en Asia, empezaron a decir, no es cierto, nosotros tenemos taquipneas transitorias y no todas tienen el doble punto pulmonar, porque cuando se describió inicialmente, se describió como patognomónico de. Entonces, taquipnea transitoria recién nacido, aquí les pongo un ejemplo que llegó con nosotros que sí tenía doble punto pulmonar. El área superior mejor aireada y el área inferior con líneas B coalescentes. Y aquí lo pueden ver con los clips. Como les digo, este es un estudio dinámico. El área inferior con líneas B coalescentes y el área superior mejor respetada. Para resolver la controversia del doble punto pulmonar, finalmente el doctor Raymond hizo este estudio, donde se reclutaron neonatos de 34 a 39 semanas de gestación y se hacía un ultrasonido de los 60 a los 180 minutos de vida, y después se repetía cada 6 a 12 horas y continuaba la dificultad respiratoria. Y en efecto, como decía el grupo, sobre todo de China, el doble punto pulmonar apareció solamente en la mitad de los casos y no hubo mayor diferencia de si tenía o no tenía doble punto pulmonar. Lo que sí vieron es que en el 99.5% de las ocasiones la línea pleural era continua y no se veían consolidaciones, para diferenciarlo del SDR. Vean la correlación que hay adecuada entre la escala semicuantitativa y el Silberman, es decir, entre más Silberman hay, va a haber una mayor escala. Y también conforme fueron mejorando los pacientes, cómo fue disminuyendo el Silberman conforme iba pasando el tiempo. Y esto ya está metaanalizado con una muy buena sensibilidad y especificidad para determinar taquipnea transitoria del recién nacido. Esta es la curva metaanalítica. Y tenemos una sensibilidad de 98 y una especificidad de 99%, con un área bajo la curva también muy buena. Entonces es un estudio adecuado como estudio diagnóstico. En el SDR, ¿qué pasa? Pues la imagen clásica es esta: pulmón blanco bilateral sin áreas respetadas, una línea pleural engrosada e irregular, y se puede ver broncograma de colapso. ¿Qué es el broncograma de colapso? Algunos de estos le dicen consolidaciones subpleurales. ¿Por qué es un error de nomenclatura? Porque todas las consolidaciones son subpleurales para que las veamos por ultrasonido pulmonar. Entonces nosotros esto le decimos broncograma de colapso, que son estos pequeños puntitos blancos que representan secciones transversales de bronquios pequeños rodeados por líquido o alvéolos colapsados. Y aquí está la imagen de el SDR, donde hay anormalidades de la línea pleural engrosada e irregular, el pulmón blanco, ausencia de áreas ventiladas en todas las áreas del pulmón y consolidación o broncograma de colapso con broncograma aéreo. En un primer metaanálisis se reportaba una sensibilidad de 99% y una especificidad de 95% con un área bajo la curva de 0.99, que quiere decir que es un muy buen estudio. Y comparado con placa de tórax, pues el desempeño es muy bueno, y sobre todo en la primera y posteriormente, la verdad es que, como todos sabemos, para la dosis de resurfactante la placa de tórax no nos dice nada. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: estas placas son de cuando todavía se pasaba surfactante profiláctico. Como saben, ya no es la técnica habitual de administración de surfactante, sino que es de rescate temprano. Pero bueno, aquí yo era residente de neonatología y estaba rotando en el Instituto Nacional de Perinatología, y me consta que la diferencia de estas placas son 15 minutos. Entonces vean cómo después de administrar surfactante hay un cambio sustancial en la placa de tórax, pero no en el ultrasonido pulmonar. ¿Por qué?
porque recuerden que lo que vemos aquí es interfase aire-líquido, y cuando le pasamos a un paciente surfactante, le pasamos líquido a través de la tráquea. Entonces es muy bueno para el diagnóstico, pero no se ven cambios inmediatos. Sin embargo, hay evidencia en la literatura que cambios tan tempranos como a partir de las 2 horas ya sabemos más o menos qué bebé respondió o qué bebé puede requerir otra vez de surfactante. Cuando hicieron los estudios para ver el papel del ultrasonido pulmonar para predecir la necesidad de surfactante, hay que recordar que con las maniobras habituales, pues los neonatos deben de estar manejados con esteroides prenatales, pinzamiento tardío y CPAP temprano. Y sabemos que requieren surfactante aquellos que fallan al CPAP, ¿no? Entonces, cuando hicieron estos estudios, lo que hicieron es hacer ultrasonidos pulmonares, tratar a los neonatos de acuerdo a las guías y ver cómo la imagen y la escala semicuantitativa se parecía a lo que usamos para pasar surfactante, que es la FiO2. Entonces, este primer estudio de la doctora Rosalind Brad fue ¿no? 130 neonatos de 27 a 41 semanas que entran a la UCIN con dificultad respiratoria. Le pasaron surfactante con base a las guías europeas y vieron el papel como prueba diagnóstica. Y se dieron cuenta 2 cosas. Uno, que correlacionaba perfectamente con la oxigenación. Entonces, entre peor oxigenado estaba el bebé, tenía una escala semicuantitativa mayor. Y vieron que había mucho mejor desempeño en los más prematuros y tenía muy buena sensibilidad y especificidad. En los menores de 34 semanas, un área bajo la curva de 0.93, que quiere decir que es una muy buena prueba para predecir déficit de surfactante. Y vean los diferentes índices de oxigenación y cómo entre peor oxigenado está, va a tener una mayor escala. Y posteriormente, como vieron en el estudio anterior, también tenía neonatos mayores. Entonces, la doctora Lucía de Martino hizo este estudio específicamente con menores de 30 semanas. Igual, entran a la UCIN en CPAP y el surfactante se administra de acuerdo con las guías europeas, más de 30% de FiO2. Y aquí se validó que un puntaje de más de 8 tiene una sensibilidad de 82 y una especificidad de 92, con área bajo la curva de 0.9 para la primera dosis de surfactante. Entonces, muy buena prueba. Y para las dosis subsecuentes de surfactante, una escala mayor de 10, tiene una sensibilidad de 84, una especificidad de 70 y un área bajo la curva de 0.8, que quiere decir que es una prueba buena. ¿Cuál es la comparación? ¿Contra qué lo estamos usando? Contra la FiO2. ¿De dónde viene la FiO2 que usamos para decidir falla al CPAP? De este estudio del doctor Peter Dargaville, donde vieron predictores de falla de CPAP, 297 neonatos de 25 a 32 semanas, vieron cuáles requerían surfactante y más de 30% de FiO2 fue uno de los predictores importantes. Sobre todo en las unidades en Francia, se ha utilizado cada vez más el ultrasonido para la administración de surfactante, y este es un estudio de mejora de calidad del doctor Roberto Rachetti, donde lo que hicieron fue, vieron las diferentes épocas. En la primera época se entrenaron en ultrasonido pulmonar, 2013. Hacia el 2014 se introduce en la práctica rutinaria. Del 2014 al 15 hacen la mayoría de los estudios clínicos y a partir del 2016 cambian a la administración de surfactante guiada por ultrasonido, que es, les dicen éster de surfactante, de administración de surfactante guiada por ultrasonido. Ecography Guided Surfactant Therapy. Y demostraron 2 cosas. Uno, que no se consumió más surfactante, porque esa era una de los argumentos. Como están usando esto, lo van a diagnosticar más y van a usar más surfactante. Está demostrado en 2 estudios de farmacoeconomía que no se utilizó más surfactante por utilizar la técnica guiada por ultrasonido pulmonar. Y otra cosa, que los neonatos en los que se usa la técnica ultrasonográfica reciben más rápido surfactante y están menos cantidad de tiempo en rangos de necesidades altas de oxígeno y valores peligrosos gasométricos, ¿no? Entonces, no se usa más surfactante, ayuda a administrarlo más tempranamente. ¿Y qué tan tempranamente? En este estudio que ya está publicado, el Dolphin Jr., también del mismo grupo de Australia, se hicieron ultrasonidos seriados, la escala que les decía de la transición, gris, y luego se blanquea, y luego líneas B separadas, y luego patrón A deslizante,
Pero lo importante de este estudio de Dolphin Jr. es que se dieron cuenta que desde el grupo de 11 a 20 minutos hay una especificidad de 95%, una sensibilidad de 59% para predecir la necesidad de surfactante. Y eso es muy importante porque después de la reanimación neonatal y la estabilización, pues vamos a estar en esta ventana de oportunidad para hacer un ultrasonido y darnos claramente cuenta de a dónde debe de ir nuestro neonato. También ya está metaanalizado como prueba diagnóstica y da una sensibilidad de 84, una especificidad de 93 y un área bajo la curva de 0.9, ¿no? Entonces es una muy buena prueba para el SDR. Y también como guía para la administración del surfactante, es un estudio del doctor Rodríguez Fanjul de España, que también es de las grandes ligas de ultrasonido pulmonar. Entonces, otros usos que también vamos a ver y seguramente van a ver en el diplomado, pues sirve para ver que el tubo está en su lugar, o sea, sirve para ver la intubación. Hicieron excursión diafragmática para ver que había adecuado movimiento diafragmático de los dos lados y vieron que no hubiera pulso de pulmón. Vean cómo el pulmón del lado derecho está deslizándose y el del lado izquierdo se transmiten las pulsaciones del corazón. Entonces, la presencia de pulso pulmonar, ausencia de deslizamiento pleural y visualización de las pulsaciones, se vio que era un dato de intubación bronquial selectiva contralateral. Entonces, también nos sirve para hacer el procedimiento. Este grupo usa mucho Ensure, ¿no? Entonces nos sirve mucho para la intubación, para ver que está ventilando bien el paciente y para ver que el tubo está adecuadamente colocado. Ahora, en cuanto a supino contra prono, es muy importante saber que cuando volteamos un paciente, inmediatamente hacemos un ultrasonido pulmonar y las áreas posteriores van a estar peores, ¿no? Entonces, si tenemos un patrón intersticial, digamos, anterior denso, lo volteamos, lo más seguro es que el pulmón posterior tenga consolidaciones y tenga pulmón blanco. Entonces, ¿cuánto tarda en equilibrarse? Más o menos 1 hora. Y esto viene del grupo de Winnipeg, también del doctor Deepak Lewis, donde vieron en supino y en prono y se dieron cuenta que toma más o menos 1 hora para que se equipare la escala semicuantitativa anterior a cuando prono al neonato. Entonces, si estamos buscando consolidaciones de RAM, es muy importante ver las áreas posteriores. La gran mayoría de los estudios para SDR y así ven solamente las áreas anteriores, las posteriores no las utilizan para sacar la escala semicuantitativa. Y en los estudios de predicción que han utilizado también las posteriores, aumenta marginalmente el desempeño. Ahora, estudios para predecir, también se ha visto, bueno, podemos predecir surfactante, ¿qué hay de predicción de la displasia broncopulmonar? Y para eso también hay muchísimos estudios ya publicados, también ya está metaanalizado, ahorita se los voy a enseñar, pero bueno, este es un ejemplo de los últimos estudios, este estudio fabuloso del doctor Raimondi, donde se dividieron a los neonatos en diferentes grupos de edad gestacional, y en el grupo de 25 a 30 semanas, una escala semicuantitativa de 10, tiene una sensibilidad de 78%, una especificidad de 87%, con un área bajo la curva de 0.89 para predecir que este neonato va a desarrollar displasia broncopulmonar, y esto a lo mejor nos puede llevar en algún momento a tomar ciertas maniobras para minimizar el daño, tratar de evitarlo. Y como les digo, está metaanalizado los diferentes estudios que han hecho para la predicción de displasia broncopulmonar, y de 7 a 14 días de vida tiene una sensibilidad de 70-80% y una especificidad de 80-87% con un área bajo la curva de 0.85 a 0.87 para diagnosticar la predicción de displasia broncopulmonar. Y lo hacen tanto con las escalas limitadas como con las escalas extendidas que interrogan también el pulmón posterior. Nosotros en el Hospital Infantil de México hicimos este estudio, también recientemente publicado, donde vimos a todos nuestros pacientes, donde hacíamos la consulta hemodinámica por dependencia de oxígeno y displasia broncopulmonar. Entonces, básicamente lo que buscábamos era aquellos que tuvieran datos de hipertensión pulmonar crónica, y de primera línea dimos como tratamiento diuréticos. Consultamos a 72 pacientes. 41 tuvieron displasia pura, es decir, sin datos de hipertensión pulmonar crónica, y de estos 51 tuvieron patrón intersticial, y un porcentaje también importante tuvo consolidaciones. Y encontramos a 22 pacientes que además de displasia tenían hipertensión, datos de hipertensión pulmonar crónica. De estos también una parte tenía patrón intersticial, pero también teníamos población con consolidaciones.
Y también de manera interesante encontramos a varios bebés que tenían cortocircuitos de izquierda a derecha que quizá inicialmente no se habían considerado como importantes, pero que eran gran parte de la patología en la enfermedad pulmonar crónica. Entonces, de estos 72 con displasia, 41 fue displasia pura, 22 displasia con hipertensión pulmonar y 9 con displasia con un cortocircuito importante de izquierda a derecha. De estos, 51 tuvieron un patrón intersticial neumogénico y 21 tuvo un patrón con consolidaciones. De estos 21, en 12 se integró un proceso infeccioso agregado. En todos los cultivos fueron negativos y 6 paneles virales positivos, 2 rinovirus, 2 SARS-CoV-2 y 2 virus sincicial respiratorio. Y de estos, 7 fallecieron, 56 se dieron de alta con oxígeno y 9 se dieron de alta sin oxígeno. Estas son las características comparando los pacientes que tenían hipertensión pulmonar o hiperflujo comparado con los que no lo tenían. Y pues evidentemente encontramos una mayor mortalidad y mayor incidencia de alteraciones como retinopatía del prematuro y mayor soporte ventilatorio. A los que tenían hipertensión pulmonar les dimos tratamiento con diurético y vimos el antes y el después del tratamiento diurético y nos dimos cuenta que había una disminución en el gasto cardíaco derecho y también una disminución en las resistencias vasculares pulmonares y se modificaba la función diastólica. Entonces consideramos que había un efecto benéfico del diurético como tratamiento de primera línea. A la mayoría de los pacientes pudimos desescalar el soporte ventilatorio después del diurético. Y de manera importante en el ultrasonido pulmonar vean cómo cambió la cantidad de edema. Aquí lo clasificamos como leve, moderado, severo o crítico. Leve quiere decir que habían 75% de áreas respetadas, moderado 50%, severo nada más 25%. Crítico hubiera sido que tuvieran pulmón blanco, pero no había ningún paciente con esas características. Y vean cómo después del diurético, los leves aumentaron de 9 a 63%, los moderados bajaron de 59 a 18% y los severos bajaron de 31 a 18%. Y aquí podemos ver entonces el algoritmo con base en líneas B, sobre todo en el periodo inicial, en el periodo de transición, ¿no? Entonces, líneas B presentes, si hay 3 o más líneas B y tiene por lo menos 2 o más de líneas B coalescentes, sin áreas respetadas y la línea pleural alterada con broncograma de colapso, es un patrón de déficit de surfactante. Si tiene 3 o más líneas B, pero tiene líneas B separadas, áreas respetadas y una línea pleural regular sin broncograma de colapso, es un patrón de taquipnea transitoria del recién nacido. Si no tiene deslizamiento pleural, pues hay que ver que no sea un neumotórax. Y vamos a ver si tiene consolidaciones o no. Ahorita vamos a ver las consolidaciones. Y de manera crónica, ¿qué veríamos? Pues vamos a ver si tiene líneas B o no. Y ahí vamos a distinguir 2 patrones, el cardiogénico y el neumogénico, que la verdad es que es muy difícil porque muchas veces es predominantemente neumogénico. ¿Qué quiere decir neumogénico? Pues que hay alteraciones de la línea pleural, esta puede estar engrosada. Hay un patrón de áreas respetadas con áreas más afectadas, o sea, como heterogéneo, y hay broncograma de colapso. Mientras que en el patrón cardiogénico la línea pleural se ve más respetadita, más derechita, con menos broncograma de colapso. Las líneas B son más homogéneas, o sea, se ve menos claro que hay áreas respetadas y áreas afectadas, y generalmente no hay broncograma de colapso. Vamos a ver algunos casos clínicos. Recuerden, puntaje de más de 8 predice la necesidad de surfactante de la primera dosis y un puntaje de más de 10 predice la necesidad de resurfactante. Entonces vamos a ver este primer bebé. Vean cómo muchas veces con la sonda portátil el problema es que con una sola vista tenemos el tórax completo. Pero bueno, dividimos las diferentes áreas y dimos diferentes puntajes. Recuerden, 1, 2 o 3. Quizá habría quien a este que le dimos 3 le daría nada más 2. La verdad es que da lo mismo para fines prácticos. Entonces llega este neonato de 28 semanas. Le habían pasado ya una dosis de surfactante. En el traslado se les extuba y se lo traen en CPAP. Y cuando llega con nosotros hacemos los 2 pulmones. Vean el pulmón derecho, el superior nos dio 1 punto, el lateral nos dio 2 puntos y el inferior pues le podemos dar 2 o 3 como ustedes quieran. Si esto lo consideran como 3, la verdad es que la mayoría de estos le daré nada más 2. Y del lado izquierdo
nos dio 2 puntos en las 3 áreas porque se veía pulmón blanco en todos lados. Vean cómo la placa de tórax no nos dice mucho. Entonces a este paciente le pasamos surfactante con técnica lisa. Vean cómo tiene el CPAP puesto y se pasa con la sonda delgadita el surfactante y pues ya este bebé la verdad es que con esa dosis no se tuvo que intubar nunca más, por suerte. Otro caso mucho más crítico, esto es ya en la época COVID, prematuro de 26.5 semanas, sin surfactante en el hospital de origen y que llega con nosotros sin surfactante. Llega con nosotros a las 20 horas de vida y en su hospital no había manera de administrarle surfactante. Vean cómo llega con muy mal trasladado, con un catéter umbilical muy pasado. En la época COVID, pues todos los pacientes ingresaban como posiblemente sospechosos, entonces había un área hasta que la prueba saliera negativa, pasaban a la sala y vean cómo se viste una sonda portátil con una funda y quien tenga el equipo de protección personal puede hacer el estudio y las imágenes se pueden tomar incluso a distancia. Y aquí podemos ver cómo el pulmón está totalmente blanco y hay mucho broncograma de colapso, ni siquiera se distingue la línea pleural. Entonces este paciente, vean, el lado derecho y el lado izquierdo, anteriores, superior, inferior y los laterales, nos dio una escala semicuantitativa de 12, acuérdense, más de 8, pues súper indicativa de administrar surfactante. Vean también, en este caso nos dimos cuenta desde el ingreso que este paciente ya traía una hemorragia intraventricular. Y vean ya cuando sale del área COVID, vemos que el tubo está en su lugar y vean cómo mejoró muchísimo la condición del pulmón. Y vean también cómo correlaciona muy bien la imagen con una sonda portátil con lo que podemos ver ya con un ultrasonido de gama alta. Desafortunadamente este paciente tuvo complicaciones hemorrágicas y aquí vemos una hemorragia pulmonar. Y ahora vamos a pasar a la C. Vean, aquí hay varios signos. Uno, el de la disrupción. Vean, viene la línea pleural y aquí, pum, se rompe la línea pleural. Esto se llama signo de la disrupción. Vemos estas áreas grises y vemos los puntitos blancos. Esta imagen es clásica de hemorragia pulmonar con el signo de la disrupción, la consolidación y muchas veces más adelante se puede ver fibrina depositada. Entonces aquí podemos ver cómo se ve en el video, ¿no?, de la hemorragia pulmonar. Entonces vámonos con la C del ABC, que es la consolidación. Como les digo, en la consolidación aquí sí vamos a ver el pulmón hepatizado. O sea, aquí sí vamos a ver el pulmón porque está de la misma consistencia que el hígado. Aquí tenemos una beba que tenía una displasia broncopulmonar, una exprematura y que tuvo una neumonía asociada a cuidados de la salud, ¿no? Entonces pueden ver la placa con la consolidación y aquí no sabemos si será derrame, será consolidación. Vean cómo el ultrasonido nos ayuda. Siempre que hay placa blanca de tórax o abdomen, el ultrasonido nos ayuda mucho a hacer diagnóstico diferencial. Aquí está el hígado, el diafragma y ven el pulmón hepatizado rodeado de derrame pleural. Y aquí les sobrepongo la imagen del ultrasonido más o menos para la placa. Y vean el clip, ¿no? El pulmón totalmente hepatizado, con pulso de pulmón, se transmiten las pulsiones del corazón y vean cómo está rodeado de un derrame pleural. No hay signo del murciélago y hay 4 paredes. Y vean cómo cuando se cura, después de antibióticos, ventilación, todo, reaparecen los artefactos. Entonces dejamos de ver el pulmón porque se empieza a airear y ahora vemos los artefactos. Les pongo los artefactos superpuestos. O en el caso de una atelectasia, es un paciente con una estenosis bronquial por intubación prolongada que llegó a hospital de tercer nivel para que lo viera cirugía de tórax. Y véanlo antes del procedimiento de la broncoscopía. Y posterior al procedimiento podemos ver que el procedimiento fue exitoso y que no hubo complicaciones, ¿no? Entonces vean, se pudo destapar y no hay neumotórax, hay deslizamiento pleural.
Un poco para demostrarles que se puede hacer con cualquier ultrasonido. Este es el ultrasonido de mi esposa, que es materno-fetal, es un ultrasonido obstétrico. Es un lactante que tiene una neumonía adquirida en la comunidad y pueden ver cómo pues no se ve tan claro, pues no se ve tan bonito como con un ultrasonido que nos da más hertz. Estos son 5 contra 10 o en los prematuros que llegamos a ser 12, 14, 18. Entonces es una imagen mucho más sucia, pero que claramente nos identifica el problema. Aquí está el hígado del paciente y aquí está el área de la consolidación. No tenía mayor dato para hospitalización, paciente sin seguro de gastos médicos mayores y se pudo tratar en casa sin ninguna complicación y vean después de que se cura el ultrasonido normal. Y este es otro caso que es bonito, está también ya publicado. Nos habían interconsultado porque era un bebé que habíamos visto con conducto arterioso permeable. Entonces, tenían esta placa y creían que era el conducto que estaba dando más problema. Y pues no, vimos que es un conducto arterioso restrictivo. Pero justo al pasar por estas áreas más blancas, vemos que no era edema, sino que era una gran consolidación con un derrame pleural complejo. Vean los septos que se ven aquí. Y lo bonito de este caso es que pues inmediatamente vimos que teníamos el signo de la disrupción, teníamos la consolidación, el broncograma fluido. Vean cómo hay unos puntitos blancos que se ven dentro del parénquima y un derrame pleural complejo. Entonces terminamos la valoración hemodinámica, inmediatamente hicimos el procedimiento, obtuvimos este retorno purulento y pudimos ver en el laboratorio cómo habían cocos gram positivos. Entonces, pues aquí vean cómo no tenía datos de conducto arterioso, sino tenía datos de hiperdinamia. Vean la aceleración en medio de la cavidad, taquicárdico, y con paredes que casi se tocan en sístole, y esto era por la sepsis. Entonces, muy importante que las consolidaciones, o si tienen consolidaciones, tenemos que ver si es un patrón de colapso o es un patrón infeccioso. Y si es un patrón infeccioso, pues tiene que ser un constructo. Normalmente en medicina de adultos, la aparición de broncograma fluido, es decir, ver el área gris con los puntitos blancos que aparecen, es mucho más característico de una neumonía bacteriana, ¿no? Comparado con una neumonía viral o una atelectasia. Sin embargo, en neonatos puede ser medio difícil. Entonces, pues siempre es parte de un constructo clínico. Tenemos signo de la disrupción, tenemos la consolidación, tenemos broncograma fluido, pero también tenemos datos clínicos que nos orienten a que sea una neumonía. Derrame pleural, que este sería el D, ¿no? Del ABCD del ultrasonido pulmonar. Este es un bebé que desde feto, en el último trimestre, la médico materno fetal se da cuenta que se empieza a acumular líquido. Nace el bebé sin mayor dato de dificultad respiratoria, pero vean como la primera placa pues no nos dice nada. Es difícil saber, hay líquido, dónde está, qué tenemos que hacer. Pero el ultrasonido pues es muy claro para demostrarnos dónde había líquido. Había un muy buen pool para poder hacer el procedimiento sin ninguna complicación. Se extrajo líquido de características lechosas, se diagnosticó un quilotórax congénito. Otro ejemplo, este es un bebé con una conexión anómala de venas pulmonares. Vean, aquí está el atrio derecho, el atrio izquierdo y aquí llega el colector con las venas pulmonares al atrio derecho. Y eso hace que debamos de tener forzosamente este cortocircuito puro de derecha a izquierda a través del foramen oval. Entonces aquí está cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval y la llegada de la conexión anómala. Entonces este bebé, después de operarse, estaba en vigilancia porque estaban apareciendo estos niveles en la placa y tenía datos de dificultad respiratoria. Entonces vean cómo se puede ver muy bien que hay consolidaciones y hay líquido. Entonces este bebé lo estuvimos manteniendo en vigilancia y todas estas imágenes eran tomadas por los residentes que lo iban monitorizando. Esto fue de viernes a lunes. Y pueden ver cómo tanto en los cortes longitudinales como los transversales se ve, ¿no? Signo de las 4 paredes,
Si hacemos un modo M, se ve el modo del sinusoide. Me parece que más adelante hay ejemplos. Y vean, este ejemplo es muy bonito. Vean cómo aquí se ve artefactos, porque es pulmón parcialmente aireado, entonces con interfaz aire-líquido, pero aquí no estamos viendo el pulmón, estamos viendo artefactos. Sin embargo, de este lado que sí vemos la lengüetita del pulmón gris, es porque aquí está totalmente consolidado. Entonces, ahora mucho más consolidado el pulmón, ahora ya lo vemos claramente, y va aumentando la cantidad de líquido. Entonces, claramente hay más líquido. Y las vistas transdiafragmáticas también son muy útiles porque pues dan una vista como panorámica. Entonces aquí queda muy claro la cantidad de líquido que había de un lado y del otro. La vista transdiafragmática es parte también del protocolo SAFE, porque nos puede ayudar a ver en áreas posteriores quizás si no las alcanzamos a captar con el ultrasonido longitudinal. Entonces muy importante, se hace el procedimiento, hay que mandar siempre a estudiar el líquido. Y pues este fue también como parte de complicación quirúrgica. Y volvemos de nuevo para ver un poquito la cuestión de las consolidaciones a la época COVID y la experiencia que tuvimos aquí en el hospital. Entonces, como les decía, la gran mayoría de los estudios se tomó con un ultrasonido portátil económico. Hicimos nuestra escala semicuantitativa, ¿no? 0, bien aireado, 1, más de 3 líneas B, 2, pulmón blanco, o 3, tres opciones, ya sea consolidación o derrame pleural, porque había algo en la literatura que los COVID pueden hacer más derrame pleural, o como tenemos quirúrgicos, pues si no hay pulmón y hay asas, en el caso de una hernia diafragmática, pues también son 3 puntos, ¿no? Cero de aireación. ¿Qué encontramos en el espectro de neumonía por COVID? Encontramos consolidaciones de diferentes tamaños, alteraciones de la línea pleural, broncoderma de colapso y diversos grados de edema intersticial y alveolar. Entonces, había un patrón intersticial de líneas B en un 90%, una línea B irregular, interrumpida y engrosada en 88%, líneas B compactas, imagen de pulmón blanco en 65%, consolidaciones pequeñas que arbitrariamente se clasifican como menos o más de 5 milímetros en un 34%, consolidaciones extensas en un 37% y un 70% tenían predominio posterior. Y vean cómo correlaciona la escala semicuantitativa perfectamente los bebés que no tenían oxígeno contra los bebés que sí tenían oxígeno, oxígeno con presión, con CPAP, o los bebés que estaban ventilados. También esta gráfica es muy bonita porque vean la bonita correlación que hay con un R de 0.72, la relación que hay entre la escala semicuantitativa y la FIO2 que tenía el paciente a la hora de la valoración. Y esos son los pacientes que fallecieron. Pueden ver que tenían escalas mucho mayores. Todos tenían comorbilidades. Ninguno falleció directamente por COVID, pero bueno. Y vean cómo en el seguimiento, pues conforme lo seguíamos, iba mejorando la escala, conforme mejoraba el paciente. Y cuando comparamos supervivientes contra no supervivientes, vean cómo hay una diferencia clara entre la escala semicuantitativa de los que sobrevivieron contra los que no sobrevivieron, con mayor escala y mayores necesidades de oxígeno. Y utilizamos una adaptación de severidad de la enfermedad, y vean cómo también cuando los clasificamos como asintomáticos, leve, moderado, severo o crítico, pues también hay una muy buena correlación entre el grado de enfermedad y la escala semicuantitativa. Para malformaciones pulmonares hay mucho en la literatura, nos sirve muchas veces para un primer abordaje. Evidentemente esto muchas veces requiere de abordaje pues un poquito más complejo con imagen y el apoyo completo de un equipo de radiología, pero bueno, miren, este es un ejemplo de un paciente que evidentemente tiene algo en el hemitórax del lado izquierdo. Vemos el hemitórax del lado derecho y vean, deslizamiento pleural, alguna que otra línea B, pero bastante normal. En cambio, el pulmón del lado izquierdo, vemos que hay una masa con quistes de diferentes tamaños. Y aquí está en la cirugía, fue un hemangioma cavernoso, es una malformación vascular. Vean la tomografía y el procedimiento quirúrgico. Para hernias diafragmáticas, el doctor Corsini describió las alteraciones que se pueden encontrar. Ausencia parcial de la línea hiperecogénica que representa el borde diafragmático en esta vista transversal con el ecocardiograma.
Ausencia parcial de la línea pleural, no hay líneas A. Hay estas imágenes multicapa con contenido hiperecogénico que son las asas intestinales y pueden haber órganos de consistencia parenquimatosa como hígado o vaso. Este fue un caso que tuvimos de una hernia diafragmática con asfixia perinatal y con COVID, y que vean cómo la escala semicuantitativa fue muy clara en ver que casi no había pulmón aireado, con una escala semicuantitativa de 22, y vean cómo esta área totalmente consolidada pues correlaciona muy bien con el espécimen de patología. Y neumotórax. El neumotórax es muy importante porque el ultrasonido debe ser el estándar de oro para su diagnóstico. ¿Cuáles son las reglas? No debe haber deslizamiento pleural, puras líneas A, y no puede haber ninguna línea B. Puede haber una cosa que se llama punto pulmonar, que es la diferencia del pulmón deslizante con el no deslizante, pero si es un neumotórax a tensión, no va a tener punto pulmonar. Si hacemos el modo M, vamos a tener el signo del código de barras, contra el signo de la playa que habíamos visto, si es un pulmón deslizante. Igual, aquí pueden ver el neumotórax del lado izquierdo. Vean cómo si hay deslizamiento pleural. Si hacemos el modo M, de este lado tenemos el signo de la playa. Y al hacer el procedimiento, vean cómo identificamos el punto pulmonar, el cambio del área deslizante a la no deslizante. Y aquí les enseño también con un modo M. Vean del pulmón no deslizante y nos pasamos al pulmón deslizante, cómo cambia de código de barras a el signo de la playa. Igual, ausencia de deslizamiento pleural en el modo M, código de barras. Las máquinas más sofisticadas nos ayudan a hacer estas grandes ampliaciones donde queda muy claro que no hay ningún deslizamiento de la pleura, pero si no, el modo M es muy útil para hacer la diferenciación. Vean la diferencia entre el pulmón no deslizante y el pulmón deslizante. Y como les digo, los neonatos generalmente tienen algún patrón de líneas B. Entonces, pasar de esto a un patrón totalmente negro, pues es indicativo de neumotórax. Y como les digo, fuimos desarrollando nuestro algoritmo del neonato con deterioro súbito, siendo esta la última versión. Ya está publicado el artículo y va a estar pronto el video instruccional de el protocolo modificado del SAFE de la doctora Nadia Youssef para categorizar un neonato ya sea en paro cardiorrespiratorio con deterioro hemodinámico o con deterioro pulmonar. Este algoritmo ya lo abordamos en una sesión que les mandamos el link, ya está en YouTube. Fue parte de nuestra sesión mensual de este año de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México. Pero bueno, lo importante es que es un algoritmo sencillo de aprender. La idea de este diplomado es que ustedes lo sepan hacer a la perfección. Y de estas valoraciones se realizó en 25 pacientes, 5 de ellas fue realizado por nuestros residentes en la guardia que lograron salvar la vida de los bebés con medidas sencillas y pudieron hacer el diagnóstico pues rápido, ¿no? Entonces, como les digo, del 2019 al 2022, de 1045 consultas, 25 correspondieron al protocolo. Se diagnosticaron 12 neumotórax, 4 derrames pleurales, 3 tamponades, 2 alteraciones de contractilidad, 2 asistencia al paro, una movilización de tubo endotraqueal y una hipoglucemia. El tipo de descompensación se clasificó en respiratoria en 14 pacientes, hemodinámica en 8 pacientes y 3 de asistencia al paro. Y el protocolo fue realizado por neonatólogo pues, experto en 8 pacientes, inicialmente cuando yo estaba, pero después lo hicieron los residentes supervisados y en 5 ocasiones, como saben, las urgencias pasan en los horarios normalmente en la madrugada y los residentes lo pudieron resolver sin ningún problema. 96% de los pacientes sobrevivieron al evento, solamente uno que tuvo un tamponade con sangre, pues no sobrevivió, pero todos los demás sí, y 68 al alta. Se realizaron 19 procedimientos y, como les digo, la placa correspondiente en el sistema de rayos X la encontramos con una media, con rangos intercuartílicos de 58, de 27 a 97 minutos después de la hora del ultrasonido. Y aquí podemos ver cómo algunos ejemplos del protocolo. Como les digo, esto con detenimiento, hay una sesión completa que vamos a poner a su disposición. Pero bueno, la idea es un poco que se den cuenta que podemos rápidamente darnos cuenta de cuál es el problema
Aquí les ponemos un ejemplo de un tamponade. Un neonato con inestabilidad hemodinámica, hipoperfundido, hipotenso, con deterioro. Vean la placa, un catéter pasado, gran corazón y vemos el gran tamponado. Cuando se aborda este paciente, vean cómo inicialmente con la administración de medicamentos las burbujas aparecen en el tamponade, que quiere decir que el catéter está desplazado. Miren las burbujitas que aparecen a la hora de administrar medicamentos. Entonces se hace la punción 45 grados abajo y a la izquierda del apéndice gifoides, ligeramente hacia el hombro izquierdo. Aquí lo hacemos guiado por ultrasonido, que nos da mayor seguridad. Y vean cómo se pudo drenar. Aquí vemos cómo entra la junta del catéter. Y podemos extraer. Vean cómo el líquido era totalmente transparente. Como con el ultrasonido se puede hacer el procedimiento totalmente libre de complicaciones. Y se extrajo líquido transparente, que eran básicamente los antibióticos que había estado recibiendo los últimos días este paciente. 50 mililitros de líquido. Y también ejemplos donde nos sirve para la asistencia al paro, donde podemos ver que hay asistolia verdadera, no hay tamponade. Vemos que hay deslizamiento pleural con cada una de las ventilaciones. Vemos que el tubo está en su lugar, entonces no hay neumotórax, el paciente está intubado. Y el lado contralateral vemos que hay deslizamiento pleural. Vemos al paciente retornando a circulación. Y como les digo, pues todo esto está en la cama del paciente y puede ser de mucha utilidad. Entonces también van a tener esta sesión completa donde se ve la aplicación tanto en paro cardiorrespiratorio, deterioro hemodinámico o deterioro respiratorio. Y finalmente, como parte de la Asociación de Neonatólogos de Valle de la Ciudad de México y con apoyo de doctores como el doctor Horacio Márquez, que nos va a ayudar también con toda la parte estadística, pues queremos hacer un primer consenso para las recomendaciones del uso del ultrasonido en México. Tenemos varios neonatólogos que lo están utilizando en su práctica diaria en diferentes instituciones y bueno, vamos a estar seguramente pronto con alguna publicación acerca de las recomendaciones iniciales para establecer un programa de ultrasonido pulmonar. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes a la hora de las prácticas. Muchas gracias.